En el año 1983, en las montañas de Granada, comenzó uno de los proyectos más enigmáticos y menos documentados de la historia reciente de España. Un complejo de túneles fue construido bajo el pretexto de investigación geológica, pero sus verdaderos objetivos permanecen envueltos en el silencio. Entre los ingenieros y militares que participaron, el nombre con el que se conocía internamente era Proyecto Silo. A simple vista, parecía una instalación subterránea más, destinada al estudio de campos magnéticos y estabilidad del terreno. Sin embargo, los informes y testimonios desclasificados décadas después sugieren algo muy distinto. Al parecer, el gobierno español había detectado anomalías energéticas bajo la Sierra de Loja y ordenó investigar si podían aprovecharse como fuente alternativa de energía o si representaban una amenaza. El nombre Silo no hacía referencia a almacenamiento militar, como muchos creyeron, sino a una sigla: Sistema de Inducción de Longitud de Onda. Según documentos parciales hallados en 1997, el experimento consistía en generar impulsos electromagnéticos de baja frecuencia para medir las reacciones del subsuelo. Pero durante las pruebas, algo inesperado ocurrió. Si te apasionan los misterios donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, suscríbete a Documentales del Misterio. Cada semana exploramos los experimentos que el mundo prefirió enterrar bajo tierra. Los primeros reportes hablaban de vibraciones anómalas, luces que aparecían dentro de los túneles y cambios en la temperatura ambiente. Los medidores se volvían locos, los relojes digitales perdían sincronía y, según uno de los técnicos, el aire parecía pulsar, como si respirara. En marzo de 1984, el proyecto Silo entró en su segunda fase. El objetivo era aumentar la potencia de los generadores y observar los efectos. Pero esa noche, los sensores detectaron algo imposible: una señal proveniente del interior de la montaña. No era un eco del propio generador ni un error de calibración. Era una frecuencia constante, con un patrón matemático que no se correspondía a ninguna fuente natural conocida. El ingeniero responsable, Fernando Iglesias, anotó en su bitácora: el pulso no es reflejo, tiene estructura, está respondiendo. Pocos días después, el complejo fue cerrado sin explicación. Los trabajadores fueron reubicados, los informes destruidos y el acceso sellado con hormigón. Oficialmente, el motivo fue una fuga de gas subterráneo. Sin embargo, los lugareños de la zona contaron otra historia. Durante las noches posteriores, afirmaron haber visto luces azuladas emergiendo de la ladera de la montaña y escuchado un zumbido metálico que duró casi una semana. Uno de los campesinos, Antonio Ruiz, declaró a la prensa local: era como si algo dentro de la tierra estuviera encendiéndose. La versión oficial nunca cambió, pero los rumores crecieron. Se decía que la señal captada por los instrumentos del silo era una forma de comunicación. No provenía del subsuelo, sino de algo que estaba debajo de él. Años más tarde, en 1992, un grupo de excursionistas logró acceder a una de las entradas selladas. Encontraron túneles revestidos con metal, restos de maquinaria oxidada y un panel de control con indicadores en inglés. Uno de ellos tomó una fotografía donde se veía claramente una advertencia grabada en una placa: Frequency Response Chamber, Handle with Caution, sala de respuesta de frecuencia, manipular con precaución. Si disfrutas de descubrir las historias donde la ciencia se convierte en misterio, suscríbete a Documentales del Misterio. Aquí revelamos los proyectos que el tiempo intentó borrar. El proyecto Silo volvió a mencionarse públicamente en 2006, cuando un exmiembro del Ejército del Aire, bajo anonimato, confesó haber participado en las operaciones de vigilancia. Según su testimonio, la señal detectada no era estática. Variaba como si intentara comunicarse. Afirmó que, al final del proyecto, los científicos lograron reproducir la frecuencia en laboratorio y que algo ocurrió. No quiso dar más detalles, solo dijo: esa noche se cortó la electricidad en toda la provincia. Desde entonces las instalaciones permanecen bajo custodia militar. Los intentos por acceder con drones o exploraciones civiles han sido bloqueados. Y lo más inquietante,
Las coordenadas exactas del silo fueron eliminadas de todos los mapas oficiales. Algunos investigadores independientes han propuesto teorías más racionales, que la señal era producto de un fenómeno geofísico poco conocido, una resonancia natural del subsuelo similar al efecto Schumann. Otros, más atrevidos, creen que los científicos del silo descubrieron algo enterrado bajo Granada, una fuente de energía o una estructura antigua capaz de emitir frecuencia electromagnética. En 2014, un grupo de radioaficionados aseguró haber captado emisiones similares a las descritas en los documentos originales. El patrón de pulsos se repitió durante 23 minutos y luego desapareció. La frecuencia, 7,83 Hz, la misma que los humanos generamos al soñar. Coincidencia o no, el proyecto Silo parece haber tocado una frecuencia que no pertenece solo a la Tierra. Tal vez sea natural, tal vez no. Pero si algo responde cuando la humanidad intenta escuchar las profundidades, la pregunta no es qué hay ahí abajo, sino quién. Hoy los accesos al complejo siguen sellados y el Ministerio de Defensa español se niega a reconocer la existencia del proyecto. Sin embargo, las señales siguen apareciendo en intervalos irregulares, siempre en la misma zona. Cada cierto tiempo, alguien capta el eco de una frecuencia que no debería existir, y quizás en algún punto bajo la roca, el silo aún esté activo, esperando que alguien vuelva a encender los generadores, porque hay experimentos que no terminan con un informe, solo quedan suspendidos hasta que alguien, una vez más, decide escuchar.